Mis estimados autodidactas, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Confianza Autodidacta. En el video del día de hoy, siendo esta la parte 1 del tema de fracciones, vamos a estar revisando los temas de qué es una fracción propia e impropia, cómo pasar de una fracción propia a un número decimal y viceversa, cómo pasar de una fracción mixta a una fracción impropia y viceversa, y vamos a empezar con el tema de simplificación de fracciones. Recuerden que acá en la cajita de descripción pueden descargar el formulario de fracciones, en donde van a poder encontrar toda esta teoría más las operaciones fundamentales de las fracciones, tema que vamos a ver en la parte 2 de fracciones. Así que sin más, mis autodidactas, no olviden visitarnos en nuestra página de Facebook y en nuestro blog. Y de igual manera no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su magnífico me gusta. Así que sin más, mis autodidactas, comenzamos. Vamos a comenzar este tema contestando la pregunta ¿qué es una fracción? Bueno, básicamente las fracciones son aquellas operaciones que utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana, específicamente forman parte de los números fraccionarios. Se definen como el cociente de dos números que se expresan de la siguiente manera, como tenemos a continuación, en donde el número superior que tenemos como A va a ser el numerador y el número inferior que tenemos como B es el denominador. ¿Qué nos indican estos números? Bueno, básicamente el numerador es el número entero a dividir, mientras que el denominador es aquel número que nos indica en cuántas partes se va a dividir el numerador. Entonces vamos a colocar un ejemplo en donde vamos a tener un entero y un cuarto. Básicamente esta parte entera que es 1 nos va a indicar toda esta parte entera que tenemos por acá. Es decir, esta fracción, la cual es una fracción mixta, nos va a indicar que todo este entero forma parte de la fracción. A continuación, la parte fraccionaria, que es un cuarto, vamos a comenzar con el denominador, que es 4. Este número 4 nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir el siguiente entero, es decir, este entero que tenemos por acá, y nos indica que lo tenemos que dividir en 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este entero aproximadamente en 4 y podemos observar que ya tenemos dividido el entero en 4. Sin embargo, únicamente vamos a tomar una parte de este cuarto. ¿Por qué? Porque el numerador es aquel número que nos va a indicar cuántas partes vamos a tomar de ese entero ya fraccionado, el cual va a ser 1. Entonces podemos elegir la parte que queramos, pero en esta ocasión elegimos la parte superior izquierda. De tal manera que así denotaríamos un entero y un cuarto. Bueno, si no quedó claro, vamos a ejemplificarlo otra vez. Acá tenemos solo un entero. Entonces vamos a utilizar solo una parte fraccionaria. Vamos a elegir 3 octavos. Bueno, a continuación vamos a proceder a dividir nuestro entero en 8, como nos indica el denominador. Entonces partimos a la mitad. A continuación partimos de nuevo a la mitad. Partimos por aquí a la mitad y partimos por acá a la mitad. Bueno, así queda aproximadamente. Sin embargo, ustedes que tienen regla, transportador y escuadra, espero que puedan dividirlo de una manera más simétrica. Como podemos observar, tenemos 8 pedazos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces podemos observar que, como nos lo indicaba el denominador, hemos cortado nuestro entero en 8 partes. Sin embargo, nuestro numerador, el cual es 3, nos indica cuántas partes vamos a tomar de este entero. Entonces vamos a tomar la primera parte, que es esta, la segunda parte, que es esta, y la tercera parte, que es esta. Entonces de esta manera podemos ejemplificar 3 octavos, 3 partes de un entero cortado en 8 partes. Siendo esta la ejemplificación de una fracción propia. Y es acá en el momento que ustedes se estarán preguntando ¿qué es una fracción propia? ¿Qué es una fracción impropia? Entonces vamos a entrar a detalle a eso a continuación. Como bien les mencionaba anteriormente, tenemos tipos de fracciones. Es decir, tenemos una fracción conocida como la fracción propia y tenemos una fracción conocida como la fracción impropia. Bueno, a grosso modo podemos definirlas de una manera muy simple. Una fracción propia es aquella fracción en donde el numerador es menor al denominador.
contrario a una fracción impropia. Una fracción impropia es aquella que el numerador es más grande que el denominador, y lo podemos ver ejemplificado de la siguiente manera. Acá en nuestra fracción propia tenemos 3 séptimos, es decir, si tenemos un entero el cual vamos a dividir en 7 partes, vamos a tomar únicamente 3 partes de ese entero. Entonces podemos observar que el numerador, como es más pequeño, vamos a referirnos a números menores a la unidad, o sea, menores a 1. Por otro lado, acá tenemos 12 quintos. Esto nos quiere decir que como el numerador es más grande que el denominador, vamos a tener más de la unidad, es decir, vamos a obtener más de un entero más una parte fraccionaria. Bueno, estas son las definiciones de una fracción propia y de una fracción impropia. Sin embargo, vamos a ejemplificarlo un poquito más adelante con el fin de que ustedes entiendan más o menos cómo es una fracción propia y cómo obtener una fracción impropia. Por ahora solo quédense con la idea de que una fracción propia es aquella fracción que su numerador es más pequeño que el denominador, y por otro lado en una fracción impropia tenemos un numerador más grande que el denominador. Entonces esa sería la idea que ustedes deberían tener en claro para poder continuar con el tema. A continuación vamos a explicar la simplificación de fracciones. Ustedes estarán preguntando por qué pasamos primeramente a simplificar las fracciones antes que pasar a la conversión de una fracción propia e impropia y etcétera. Bueno, usualmente cuando hacemos operaciones con fracciones nos piden simplificarlas, y entonces es acá el momento en que ustedes están preguntando, ¿qué es la simplificación de fracciones? Bueno, la simplificación de fracciones es que a partir de una fracción original la vamos a descomponer en términos más sencillos hasta obtener una fracción equivalente, la cual ya no pueda ser descompuesta en términos más sencillos. Eso es lo que es la simplificación de fracciones. Es un método el cual ustedes van a continuar utilizando en toda su formación académica. Entonces vamos a ejemplificarlo con 4 ejercicios para que a ustedes les quede un poquito más claro. Podemos observar que acá partimos de una fracción original, la cual va a ser 60/33avos. Este 60/33avos tenemos que simplificarlo, es decir, encontrar una fracción equivalente más pequeña, la cual ya no sea divisible en un número o factor. Entonces, vamos a empezar con el número 2, es decir, vamos a observar si tanto el 60 como el 33 son divisibles entre 2. Podemos observar que el 60 sí es divisible sobre 2, sin embargo el 33 no. A continuación vamos con nuestro siguiente número primo, el cual va a ser el 3. En primer lugar vamos a observar si 60 es divisible entre 3, y podemos observar que sí. Entonces vamos a escribir 3 que multiplica a 20. Al hacer esta multiplicación podemos observar que vamos a obtener 60. Entonces esta es una manera en la cual podemos escribir a 60 en términos de una multiplicación con 3. Por otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento con 33. Es decir, 33 es divisible entre 3. Claramente sí, es la multiplicación de 3 que multiplica a 11. Ahora ya podemos observar que tanto el 60 como el 33 lo hemos escrito en términos de una multiplicación que tiene al 3 tanto en el numerador como el denominador, de tal manera que este proceso es la simplificación. Entonces vamos a cancelar el 3 que tenemos en el numerador y el 3 que tenemos en el denominador. Entonces esto va a ser igual a 20 onceavos. Podemos observar que 20 onceavos ya no es divisible entre ningún otro número primo, es decir, no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre ningún otro número. Entonces esta ya es una fracción equivalente y esta sería la simplificación de 60/33avos. Es decir, obtuvimos una fracción equivalente más pequeña a la original. Bueno, este sería el proceso de simplificación de nuestro primer ejercicio y vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento con el 54/81avos. Entonces, esta va a ser nuestra fracción original y como bien mencionamos anteriormente, vamos a observar si esta fracción cuenta con mitades. Es decir, 54 es divisible entre 2. Claramente sí. ¿Por qué? Porque termina en un número par.
Entonces acá vamos a hacer un gran paréntesis en donde vamos a escribir cualquier número que termine en un número par o en 0 es divisible entre 2, cierto. De igual manera, cualquier número que termine en 0 y en 5 va a ser divisible entre 5, cierto. Estos dos serían puntos clave para que ustedes aprendan la simplificación. Entonces, regresando al ejercicio, tenemos 54 y este sí es divisible entre 2. A continuación, en nuestro denominador tenemos 81. Sin embargo, el 81 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en un número impar. Entonces, seguimos con el siguiente número primo, el cual es 3. 54 es divisible entre 3, claramente sí. Y lo podemos escribir como la multiplicación de 3 por 18. Al hacer la multiplicación de 3 por 18 vamos a obtener 54. Entonces vamos con el denominador. Si el denominador es divisible entre 3, claramente sí. Y es la multiplicación de 3 por 27. Cerramos por acá. Entonces podemos observar que nuevamente tenemos tanto en el numerador como el denominador el 3. Entonces cancelamos el 3 arriba y cancelamos el 3 abajo. Sin embargo, podemos observar que nuevamente el 18 y el 27 son divisibles, es decir, los dos tienen tercera. Si multiplicamos 3 por 6, vamos a obtener 18. Y de igual manera con 27, si multiplicamos 3 por 9, vamos a obtener 27, como bien aprendimos en nuestra tabla de multiplicación del 3. Entonces podemos nuevamente cancelar el 3 de arriba con el 3 de abajo y finalmente podemos observar que tanto el 6 como el 9 son divisibles entre 3. Es decir, podemos escribirlo como la multiplicación de 3 por 2 sobre 3 por 3. Nuevamente como viene descrito en nuestra tabla de multiplicación del 3. Entonces vamos a cancelar el 3 del numerador con el 3 del denominador y finalmente podemos decir que 2 tercios es una fracción equivalente a nuestra fracción original, que es 54/81, siendo este el resultado de la simplificación de esta fracción. Como pueden ver, en esta ocasión únicamente nos tocó sacar terceras hasta encontrar una fracción la cual ya no podamos descomponer en términos más sencillos. Básicamente este sería el proceso que ustedes tendrían que realizar para obtener así la simplificación adecuada de una fracción. Vamos a realizar un tercer ejemplo en donde tenemos 110/385. Entonces, como bien les había mencionado antes, si tenemos un número que termina en 0 o en 5, quiere decir que es divisible entre 5. Dado esto, vamos a proceder a realizar que esto va a ser igual a, y bueno, esto ya requiere un poquito más de práctica, pero si multiplicamos 5 que multiplica a 22, esto sería igual a 110. Y de igual manera, si tenemos 5 que multiplica a 77, pues esto nos daría 385. A continuación podemos observar que el 5 del numerador se va a cancelar con el 5 del denominador y vamos a obtener 22/77. Ahora podemos observar que podemos factorizar un 11, de tal manera que vamos a escribir la multiplicación de 11 por 2 nos va a dar 22 sobre 11 que multiplica 7 nos va a dar 77. Entonces 11 sería el siguiente número primo en el cual podemos factorizar para así simplificar nuestra fracción. Entonces vamos a eliminar el 11 del numerador y el 11 del denominador y finalmente obtenemos que 2 séptimos es una fracción equivalente a nuestra fracción original. Y básicamente este sería el procedimiento de simplificación de nuestro inciso C. Ahora finalmente vamos a proceder a hacer nuestro último ejercicio en donde tenemos 32/72. Es decir, podemos observar que como los dos números terminan en un número par, podemos sacar la mitad de los dos números. Es decir, 32 lo podemos escribir como la multiplicación de 2 por 16 sobre 72 va a ser la multiplicación de 2 por 36. Entonces vamos a cancelar el 2 del numerador y el 2 del denominador. Y bueno, podemos observar que como nuevamente los dos números terminan en un número par, podemos sacar nuevamente mitad.
en donde 2 por 8 nos va a dar 16 y 2 por 18 nos van a dar 36. Y podemos observar que vamos a cancelar el 2 del numerador y el 2 del denominador. Ahora, los dos números que son 8 y 8 son números pares. Entonces podemos volver a sacar mitad y esto lo podemos expresar como la multiplicación de 2 por 4 sobre 2 por 9. De tal manera que 2 por 4 nos daría 8 y 2 por 9 nos daría 18. A continuación vamos a cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador y esto sería igual a 4 novenos. Es decir, 4 novenos va a ser nuestra fracción equivalente a nuestra fracción original, que fue de 32/72, y básicamente este sería el proceso de simplificación de fracciones. Es decir, muchas veces en nuestros ejercicios nos van a pedir que simplifiquemos nuestro resultado con el fin de obtener un número más pequeño. Entonces, este es un proceso común que nos van a pedir en muchos ejercicios y que es necesario que ustedes aprendan. Y espero que con esto les haya quedado un poquito más claro y no olviden los tips que les puse por acá, en donde, recordando, si tenemos un número que termina en un número par o en 0, siempre va a ser divisible entre 2. Y si tenemos un número que termina en 0 o en 5, siempre va a ser divisible entre 5. Bueno, estos son unos tips que espero que les ayude para poder realizar sus ejercicios. A continuación vamos a aprender a pasar de una fracción propia a un número decimal, pero vamos a recordar un poco. Sabemos que una fracción propia es cuando el numerador es más pequeño que el denominador, y esto significa que vamos a obtener un número menor a la unidad, o sea, menor a 1. Por ende vamos a obtener un número decimal. Ahora, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio en donde tenemos 3/4. Podemos observar que 3/4 cumple con la definición de una fracción propia debido a que su numerador, el cual es 3, es menor que su denominador, el cual es 4, en donde este 3 es el numerador y el 4 es el denominador. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar estos términos con respecto a la operación de la división, es decir, ahora nuestro numerador va a ser el dividendo y por otro lado nuestro denominador se va a convertir en nuestro divisor. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a poner lo que es nuestra casita y vamos a colocar nuestro dividendo dentro de la casita, el cual va a ser 3, y nuestro divisor fuera de la casita. Podemos observar que 3 no es divisible entre 4, de tal manera que vamos a colocar un 0 y vamos a colocar lo que es nuestro punto decimal. A partir de este punto decimal vamos a colocar un 0 junto a nuestro dividendo. A continuación podemos observar que 30 es divisible entre 4, siendo la multiplicación de 4 por 7. La multiplicación de 4 por 7 nos va a dar 28. Acá haríamos la resta de 30 menos 28. El resultado nos daría 2, siendo este nuestro residuo. A continuación vamos a colocar un 0 más a nuestro dividendo, el cual vamos a bajar hasta nuestro resultado, en donde vamos a obtener 20. Podemos observar que 20 es divisible entre 4, siendo la multiplicación de 4 por 5. 4 por 5 nos daría 20, de tal manera que 20 menos 20 nos daría 0. Entonces tenemos nuestro número decimal. Finalmente lo que vamos a hacer es decir 3/4 es igual a 0.75. Es decir, 0.75 sería la conversión de un número fraccionario, o más bien de una fracción propia a un número decimal. Bueno, vamos a realizar un segundo ejercicio con el fin de que esto quede completamente claro. Podemos observar que en nuestro segundo ejercicio tenemos la fracción propia de 5/8, en donde podemos observar que claramente el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces sabemos que el 5 va a ser nuestro dividendo y por otro lado nuestro 8 va a ser nuestro divisor. De tal manera que vamos a colocar nuestra casita y dentro de la casita vamos a colocar nuestro dividendo, el cual es el 5, y nuestro divisor lo vamos a colocar por fuera, el cual es el 8. A continuación podemos observar que el 5 no es divisible entre el 8, de tal manera que vamos a colocar un 0 y un punto. Después de nuestro punto, que es un punto decimal, sabemos que podemos colocar un 0 junto a nuestro dividendo,
de tal manera que ahora vamos a tener 50 y 50 si es divisible entre 8, siendo la multiplicación de 8 por 6. Sabemos que 8 por 6 es igual a 48, de tal manera que tendríamos 50 menos 48 y el resultado sería igual a 2, siendo 2 nuestro residuo. A continuación vamos a colocar nuevamente un 0, el cual va a bajar hasta nuestro residuo, en donde vamos a obtener 20. De tal manera que tendríamos que dividir 20 entre 8, vamos a estirar un poquito más nuestra casita, y esto sería la multiplicación de 8 por 2. 8 por 2 nos daría 16, en donde tendríamos 20 menos 16 y tendríamos como residuo 4. A continuación vamos a colocar otro 0 en nuestro dividendo, el cual va a bajar hasta el residuo, el cual vamos a obtener ahora 40. Finalmente la multiplicación de 8 por 5 nos va a dar 40, en donde tendríamos 40 menos 40, bueno, pues el resultado sería 0. Entonces podemos concluir que 5 octavos, el cual es una fracción propia, va a ser igual a 0.625, siendo este un número decimal. De esta manera podemos observar cómo obtener un número decimal a partir de una fracción propia. A continuación vamos a aprender el proceso opuesto, es decir, vamos a pasar de un número decimal a una fracción propia. Podemos observar que vamos a partir de un número decimal 0.75. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que este 0.75 lo vamos a escribir en términos de fracción. Es decir, va a ser igual a 0.75 sobre 1. A continuación vamos a contar los números que tiene después del punto decimal. Es decir, el 7 va a ser nuestro primer número y el 5 va a ser nuestro segundo número. Entonces vamos a multiplicar por un número entero, el cual tenga 2 ceros para que nuestro decimal se convierta en un número entero. Es decir, vamos a multiplicar arriba por 100, en donde podemos observar que vamos a tener 2 ceros sobre 100. De tal manera que vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Es decir, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador. De tal manera que al hacer esta multiplicación vamos a obtener 75 céntimos, siendo esta ya una fracción propia en donde nuestro numerador es menor que el denominador. A continuación, lo único que tenemos que hacer es obtener la simplificación de esta fracción. Como bien aprendimos anteriormente, podemos observar que tanto 75 como 100 terminan en 5 y en 0. Esto nos quiere decir que ambos números son divisibles entre 5. Es decir, 75 lo podemos escribir como la multiplicación de 5 por 15, y cerramos por acá, sobre, y 100 lo podemos escribir claramente como la multiplicación de 5 por 20. Entonces, a continuación vamos a cancelar el 5 del numerador con el 5 del denominador. Nuevamente podemos observar que tanto 15 como 20 son divisibles entre 5. ¿Por qué? Porque el 15 termina en 5 y el 20 termina en 0. Entonces, esto lo podemos escribir como 5 que multiplica 3 y como 5 que multiplica 4. Entonces vamos a cancelar el 5 del numerador con el 5 del denominador y finalmente vamos a concluir que el número decimal 0.75 va a ser igual a 3/4 como fracción propia. Este sería el método que vamos a seguir para pasar de un número decimal a una fracción propia. Bueno, si es que este método no ha quedado claro, vamos a realizar un segundo ejercicio en donde vamos a partir del número decimal 0.625. Entonces, nuevamente vamos a comenzar escribiendo este término como fracción, siendo 0.625 sobre 1. A continuación vamos a contar los números que hay después del punto, es decir, tendríamos 1, 2 y 3.
Entonces vamos a multiplicar por un número entero, el cual tenga 3 ceros, y vamos a multiplicar arriba y abajo. Es decir, vamos a multiplicar por 1000 tanto el numerador como el denominador. Y cerramos por acá. Ahora, al multiplicar por 1000 vamos a obtener 625 sobre 1000. Básicamente este sería el método en el que obtenemos una fracción propia. Sin embargo, como bien sabemos, tenemos que expresar esta fracción en términos más pequeños, es decir, vamos a simplificarla, y esto sería igual si multiplicamos a 5 por 125 y abajo si multiplicamos 5 por 200. Nuevamente vamos a cancelar los 5 del numerador y el denominador, y podemos observar que 125 y 200 son divisibles entre 5, siendo 5, si lo multiplicamos por 25, vamos a obtener 125. Sobre, a continuación tenemos 200, el cual lo podemos escribir como la multiplicación de 5 por 40. Entonces, nuevamente vamos a eliminar el 5 que tenemos en el numerador con el 5 que tenemos en el denominador, y podemos observar que el 25 claramente es la multiplicación de 5 por 5, y para obtener 40 es la multiplicación de 5 por 8. Entonces vamos a eliminar el 5 del numerador con el 5 del denominador para así concluir que 0.625 es igual a 5 octavos. De tal manera que esta es la manera en la que podemos pasar de un número decimal a una fracción propia. Como pueden observar, utilizamos el mismo ejemplo. Es decir, cuando pasamos de una fracción propia a una decimal, utilizamos 3/4 y 5 octavos. Ahora, para pasar de un número decimal a una fracción propia, utilizamos de igual manera el 0.75 y el 0.625. Básicamente, ahora ustedes saben cómo pasar de un número decimal a una fracción propia y de una fracción propia a un número decimal. A continuación vamos a aprender a pasar de una fracción impropia a una fracción mixta. Ahora, una fracción impropia es aquella fracción en donde el numerador es más grande que el denominador y por ende vamos a obtener más que la unidad. Por otra parte, una fracción mixta es aquella fracción que va a tener una parte entera aparte de su parte fraccionaria. Es decir, vamos a tener un entero y una parte fraccionaria que va a ir acompañada. Bueno, sin tanta teoría vamos a pasar a hacer unos ejercicios para que esto se aprenda mejor. Como podemos observar, partimos de una fracción impropia, en donde podemos observar que el numerador, que es 11, claramente es más grande que el denominador, el cual es 3. Entonces, como previamente hemos aprendido, el numerador, utilizando la operación de la división, va a ser nuestro dividendo. Por otro lado, nuestro denominador en la división pasa a ser nuestro divisor. Entonces vamos a colocar la casita de la operación de la división y vamos a colocar el dividendo dentro. A continuación vamos a colocar nuestro divisor y podemos observar que este 11 sí es divisible entre 3 por la multiplicación de 3 por 3. 3 por 3 claramente nos va a dar 9. A continuación vamos a hacer la resta de 11 menos 9, en donde la diferencia de estos dos van a ser 2. A continuación, con estos datos podemos obtener nuestra fracción mixta. Es decir, el cociente, el cual es 3, va a pasar a ser nuestro entero. El residuo, el cual es 2, va a pasar a ser nuestro numerador. Y finalmente el 3, que es nuestro divisor, que también es nuestro denominador, se va a quedar constante y va a permanecer como denominador de nuestra fracción mixta. Entonces, con estos datos podemos decir que nuestra fracción impropia, la cual es 11 tercios, es igual a 3 enteros, siendo el cociente, y 2 tercios. Este 2 hay que recordar que es el residuo de la operación de la división, y el 3, que es nuestro denominador de nuestra fracción impropia, se va a mantener constante y va a continuar siendo el mismo denominador.
siendo este el procedimiento con el cual a partir de una fracción impropia podemos obtener una fracción mixta. Y bueno, si esto no ha quedado totalmente claro, vamos a realizar un segundo ejemplo en donde tenemos 24 séptimos. Nuevamente, el 24 va a ser nuestro dividendo y nuestro 7 va a ser el divisor. Entonces vamos a hacer la operación de la división, en donde vamos a abrir nuestra casita y vamos a colocar el dividendo dentro, el cual va a ser 24. Y por fuera vamos a tener nuestro divisor, el cual va a ser 7. Ahora, recordando la tabla de multiplicar del 3, si multiplicamos 7 por 3 vamos a obtener 21. A continuación tendríamos que hacer la resta de 24 y 21, en donde su diferencia sería igual a 3. Nuevamente, este 3, que es nuestro cociente, va a ser nuestro entero. Por otro lado, este 3, que es nuestro residuo, va a ser nuestro numerador. Y finalmente, este 7, que es nuestro divisor y nuestro denominador, se va a mantener constante y va a ser el denominador de la fracción mixta. Entonces vamos a concluir que 24 séptimos, el cual es una fracción impropia, va a ser igual a 3 enteros 3 séptimos, siendo su equivalente en una fracción mixta. Básicamente este sería el procedimiento de pasar de una fracción impropia a una fracción mixta. Como pueden observar, lo único que tenemos que hacer es hacer la operación de la división. A continuación vamos a hacer el proceso inverso, es decir, vamos a pasar de una fracción mixta a una fracción impropia. Entonces vamos a empezar con esta, que es nuestra fracción mixta, en donde tenemos 3 enteros y 2 tercios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a extender nuestra línea fraccionaria. Una vez extendida nuestra línea fraccionaria, vamos a colocar el mismo denominador, el cual es 3. A continuación vamos a colocar la parte entera, la cual es 3, y este 3 va a ir multiplicado de nuestro denominador, el cual también va a ser 3. Finalmente vamos a sumar la parte del numerador, el cual va a ser 2. Básicamente este sería el procedimiento. Lo único que nos queda hacer es las operaciones. En primer lugar vamos a realizar esta multiplicación, en donde tendríamos 3 por 3 y esto nos daría 9. A continuación vamos a sumar más 2 y todo esto va a quedar sobre 3. A continuación no nos queda más que realizar nuestra segunda operación, la cual sería la suma. Entonces 9 más 2 va a ser igual a 11 tercios. Entonces podemos llegar a la conclusión que 11 tercios, el cual es una fracción impropia, va a ser igual a 3 enteros y 2 tercios, siendo una fracción mixta. Este sería el procedimiento por el cual podemos pasar de una fracción mixta a una fracción impropia. Ahora, que si esto no ha quedado claro, vamos a realizar un segundo ejercicio. Acá podemos observar que vamos a tener 3 enteros y 3 séptimos. Entonces esto va a ser igual y lo primero que vamos a hacer es extendernos una línea horizontal bastante larga. A continuación vamos a escribir el mismo denominador. Entonces escribimos 7. A continuación vamos a tomar la parte entera, el cual es 3, y lo vamos a colocar por acá. La parte entera, como mencionábamos anteriormente, va a estar multiplicada por el denominador. Entonces vamos a tener 3 que multiplica 7. Finalmente siempre vamos a sumar nuestro numerador, el cual es 3. Entonces vamos a colocar más 3. Y este sería el procedimiento con el cual vamos a pasar a una fracción impropia. Ahora no nos quedaría más que realizar las operaciones. En primer lugar vamos a realizar la multiplicación, en donde tendríamos 3 por 7 y esto nos daría 21, más 3, el cual es nuestro numerador, y todo esto va a ir dividido sobre 7, que es nuestro denominador, que recuerden va a permanecer constante. A continuación no nos quedaría más que realizar nuestra segunda operación, en donde tendríamos 24 séptimos, el cual va a ser nuestra fracción impropia, y podemos concluir que 24 séptimos va a ser igual a 3 enteros y 3 séptimos, siendo esta nuestra fracción mixta. Entonces podemos observar
que este sería el procedimiento por el cual vamos a pasar de una fracción mixta a una fracción impropia. Ahora, como pudieron observar, utilizamos el mismo ejemplo. Entonces, ahora ustedes ya saben cómo pasar de una fracción impropia a una fracción mixta y también de una fracción mixta a una fracción impropia. Bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Recuerda que acá en la cajita de descripción te dejo el link hacia el formulario de fracciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu magnífico me gusta. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.